Con respecto a la implementación de las nuevas curvas en el consultorio pediátrico, esto es algo que lo hacemos diariamente, todos los días, pesamos y medimos chicos, todos los pediatras creo que del país. Implementar las nuevas curvas en nuestro país llevó unos años de discusión, porque nosotros utilizábamos unas curvas las curvas de la Sociedad Argentina de Pediatría, que estaban hechas, fueron hechas por el doctor Horacio Lejarraga y Orfila. Bueno, vamos a seguir después hablando de eso. ¿Qué es el crecimiento y el desarrollo? Constituye el proceso continuo y dinámico del ser humano que se inicia en el momento de la concepción y está presente en todas las etapas de la vida. Está determinado por cambios en las características físicas, mentales, motoras y sociales de unas personas. Esta foto es de parte de mi familia, donde eran chicos que tomaban pecho. Los niños y las niñas crecen siguiendo un patrón universal, que es cefalocaudal, próxima distal, crecimientos desde el centro hacia la zona distal, y los movimientos van de lo general a lo específico, o sea, desde la motricidad gruesa a la motricidad fina. ¿Cuándo termina de crecer un niño? Esto es algo que lo digo todos los días. Un chico su cerebro, por ejemplo, termina de crecer entre los 16 y 17 años. Es el crecimiento humano es un crecimiento muy lento. ¿Cuándo tenemos nuestra inmunidad completa, definitiva? Con la aparición del primer molar definitivo entre los 5 y 6 años. O sea, esto lo sabemos por lactancia. Entonces el crecimiento es un largo proceso y es un largo proceso de acompañamiento generalmente de los pediatras. Las curvas, esto varía en el tiempo, en distintos momentos, que puede haber momentos de crecimiento rápido, de tensión del crecimiento que hacen mesetas. Esto es que sepamos que las curvas son curvas, no son rectas, es una escalerita con escalones de crecimiento rápido, etapas de detención de crecimiento en mesetas, volvemos a crecer rápidamente. Esto sirve para explicar también a las madres cuando nos dicen mi hijo no come. En esta etapa no come porque no está creciendo rápidamente o aceleradamente, está descansando de su crecimiento, entonces come menos. Cuando está creciendo en forma rápida, el chico come más. El crecimiento de los lactantes y niños está afectado por factores genéticos, la nutrición y la salud en general. Sabemos que los chicos enfermos crecen menos, los chicos que son maltratados crecen menos, los chicos que son carentes de cariño y de afecto también crecen menos. Las variaciones en las fases de crecimiento rápido y fases de transición y fases de crecimiento lento ya lo dije, y es el potencial. Lo que obtuvimos con las nuevas curvas es que hay un potencial máximo de crecimiento en condiciones óptimas. ¿Cómo nos damos cuenta si están creciendo bien? Empleando relaciones prácticas, por ejemplo, sabemos que el peso al 5.º mes lo duplican el peso de nacimiento, que a los 12 meses triplican el peso de nacimiento, que a los 2 años cuadriplican ese peso de nacimiento. Con respecto al perímetro cefálico, primer trimestre 2 centímetros por mes, segundo trimestre 1 centímetro por mes y el resto, los otros 6 meses, medio centímetro por mes. En relación al peso del cerebro del adulto, a los 6 meses es el 50%, al año el 60% del peso del cerebro del adulto y a los 18 meses el 75%. Con respecto a la talla, primer trimestre 9 centímetros por mes, segundo trimestre 7 centímetros por mes, tercer trimestre 5 centímetros por mes y el cuarto trimestre nada más que 3 o 4 centímetros. Al año en total aumenta 25 centímetros y tiene el 50% de la talla al nacer, la tiene al segundo año de vida. ¿Qué son las tablas? Son un elemento esencial para la práctica pediátrica. Creo que si todos los pediatras no tuviéramos tablas, no tendríamos otra que hacer en el consultorio. Porque si no lo pesamos, medimos antes o después de la consulta, yo me quedaría sin algo, insisto en eso. Las tablas son una representación visual práctica para el seguimiento del estado nutricional, del estado nutricional y ver también si hay alguna otra falla, no solamente nutricional, también podemos saber, como decía hoy, la falta de afecto, también la deprivación hace que un chico crezca menos. ¿Qué tabla de crecimiento vamos a emplear en mi práctica diaria? Hay varias. Como dijo Enrique, la primera, la tabla en 1997, tablas americanas de chicos que si bien eran del mismo
étnicamente eran similares, de una misma cultura, alimentados generalmente a fórmula. La OMS pidió un cambio en estas fórmulas, en estas tablas, y se hizo una en el año 2000, donde variaba, ya se incluía también a los niños amamantados, pero no tenían un sesgo de si amamantados o no amamantados. Las nuestras de la Argentina, de nuestro país, las de Horacio Lejarraga y Orfila, la primera edición es del año 84, con una segunda edición en el año 87 y una tercera edición en el año 2000. Fueron hechas con estudios hechos en la provincia de Córdoba, también en La Plata y Gran La Plata, y trabajos realizados en Buenos Aires, en Capital Federal. Y en Mendoza también. Pero también no demuestran, tampoco eran de chicos exclusivamente amamantados, hasta que la Organización Mundial publica las suyas, el estándar de crecimiento de la OMS del año 2006. La del año de la NSHS era limitante, el limitante más importante era con niños alimentados con fórmulas que distaban notablemente el crecimiento de los niños amamantados con leche materna. Las del año, ya les dije, la del año 77, si bien era homogénea en lo antecedente étnico y racial, pero tampoco eran en general étnicamente, no cubrían a toda la población de Estados Unidos. O sea, eran muy sesgadas totalmente. La del año 2000 se rectificaron algunos de estos problemas, se publican estas tablas, pero también la limitación más importante estaba en los datos de los lactantes alimentados predominantemente con fórmulas. Y las guías para evaluación de crecimiento de ASAP, bueno, ya les dije. En el año 93, la Organización Mundial de Salud, el comité de expertos llamó la atención sobre este patrón de crecimiento y recomendaba para un uso internacional algo que tenía que solucionar problemas técnicos, biológicos y que fuera que se pudiera aplicar en todas partes del mundo. Y que los niños, como el patrón para la organización, patrón de alimentación de un lactante, tiene que ser lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes, esta era la mayor preocupación que tenía la OMS. Entonces, en esta Asamblea Mundial del año 94, por la resolución de 47.5, se pidió el desarrollo de esta nueva herramienta de referencia para evaluar a los niños que reciben leche materna. Era solamente, chicos, ahora vas a ver, después te voy a decir por qué. Y actualmente se plantea, y lo plantea la Organización Mundial de la Salud, que la epidemia actual de obesidad en el mundo, en muchos países desarrollados, hubiera sido detectada más tempranamente si se hubiera tenido disponible este estándar internacional descriptivo hace 20 años atrás. O sea que si hubiéramos tenido esta herramienta anteriormente, hubiéramos evitado esta epidemia de obesidad que hay actualmente. Que la tenemos también en nuestro país, Vemos chicos obesos, no sé ustedes, pero yo todos los días o todas las semanas veo alguna criatura obesa. Es importante saber que la tabla de crecimiento la vamos a emplear para interpretar las curvas de crecimiento en lactantes amamantados, evaluar la suficiencia de la lactancia materna, o sea, también cuando evaluamos al niño amamantado en los primeros meses de vida, evaluar si ese chico, o sea, muchas veces vemos que no, si se ameseta a un chico, vamos a escuchar muchos pediatras que enseguida incorporan un biberón de fórmula, y no es así. Hay que evaluar bien la suficiencia de la lactancia, si el chico está tomando bien, si la madre tiene cantidad de leche, si tiene tomas nocturnas, si no hay otros factores que se interpongan con la lactancia materna antes de pensar que ese chico con leche materna se queda con hambre. ¿Se entiende esto? O sea, si las tablas de referencia no representaran la forma adecuada del patrón de crecimiento fisiológico, es el crecimiento fisiológico de los lactantes amamantados, también, y ver qué tipo de alimentación vamos a incorporarle a los 6 meses y cómo se incorpora la alimentación. El estudio se llevó a cabo, este estudio multicéntrico, se llevó a cabo desde julio del 97 a noviembre del 2003. Fue realizado en
Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y Estados Unidos. Costa oeste de Estados Unidos, en la ciudad de Pelotas en Brasil, en Accra en Ghana, en la India y en Noruega. Y si hay algo importante, y fue el primer dato que me acuerdo que creo que trajo Mónica Weisman a una reunión de comisión. Acá vemos los lugares en el mundo donde se llevó a cabo. Se pesaron más de 5.000 niños, se pesaron y se midieron. Las balanzas eran todas balanzas y pediómetros exactamente iguales, fueron elaborados para este fin, no tenían que tener una diferencia en peso no más de 100 gramos, tenían que ser exactos. Fueron 8.500 niños y niñas de diversos orígenes étnicos y de distintos contornos culturales. Como lo verán, no es lo mismo Noruega que Ghana o no es lo mismo Brasil que la India. Sí, no sé por qué, cuál fue el criterio para elegirla. Es una ciudad chica de la costa oeste, debe ser con una población muy homogénea o de hábitos saludables, porque lo importante era que hubiera condiciones socioeconómicas favorables al crecimiento, que sean familias de bajo desplazamiento, que no se trasladaran, que más del 20% de las madres seguían las recomendaciones sobre alimentación infantil y tenían acceso al apoyo para amamantar. Estas eran las condiciones. Aparte de otras, como era madre... por favor, Antonio, no dialoguen, que él haga su presentación y eso lo dejamos para las preguntas. Bueno. ¿Cómo se eligieron criterios de elegibilidad de madres y niños? Dice, ausencia de premios económicos, ambientales o de salud. La madre desea seguir las recomendaciones de alimentación. Nacimiento a término con edad gestacional mayor o igual de 37 semanas completa y menos de 42 semanas completas. Que fuera un embarazo único. Ausencia de morbilidad significativa. Madre no fumadora antes y después del parto. El nuevo patrón se basa en niños alimentados con leche materna como norma esencial para el crecimiento y el desarrollo en un entorno ambiental favorable. Y la implementación de estos estándares de crecimiento de la OMS en un país establece tener políticas adecuadas en cuanto a la promoción de salud, en nutrición, ejercicio físico, prevención de patologías prevalentes y graves como la obesidad infantil y discapacidades ligadas a alteraciones del desarrollo, el reconocimiento de una sociedad plural de distintas etnias, que lo que tenemos nosotros, tenemos una sociedad plural, o sea, usar tablas en base a una sola etnia es inadecuado, ¿no? El reconocimiento de que intervenciones en salud son realmente efectivas para la mejora del crecimiento y desarrollo infantil y tener instrumentos comunes para comparar la salud de los niños. Cuando la OMS difunde el nuevo patrón de crecimiento, lo más notable es la equidad. Los niños alimentados con leche de fórmula, estas son las curvas en los 6 lugares donde se recolectaron los datos, en Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y USA, se superpone una sobre otra. O sea que el crecimiento es igual en el niño amamantado es exactamente igual en cualquier lugar del mundo y cualquier etnia. No, con pecho, con lactancia materna exclusiva, me equivoqué, perdón. La equidad... No, perdón por el error. La equidad de la lactancia materna es notable. Cuando esto fue la primera noticia que yo recibí, por ejemplo, dije, wow, esto es una bomba en el mundo, porque realmente es así. O sea, si todos los chicos con las mismas posibilidades en cualquier lugar del mundo van a crecer de la misma forma, que es lo que queremos todos, ¿no? Las conclusiones fueron esas. Las diferencias de crecimiento entre poblaciones ricas y pobres y de diferente origen étnico se deben más a factores ambientales que a diferencias genéticas. Por primera vez va a existir una coherencia entre los instrumentos utilizados para evaluar el crecimiento y las directrices nacionales e internacionales sobre alimentación infantil que recomiendan la lactancia materna como la fuente óptima de nutrición durante la primera infancia. Tienen validez mundial, su finalidad es vigilar el crecimiento de todos los niños en todo el mundo con independencia de su etnia, nivel socioeconómico y tipo de alimentación. Los datos de referencia de crecimiento son para niños y adolescentes de 5 a 19 años. La referencia OMS 2007 es una reconstrucción de la referencia OMS NSH del año 77.
y nos dice que el punto de corte para sobrepeso es más de un desvío estándar sobre la media, con un índice de masa corporal equivalente a 25 kilos por metro cuadrado a los 19 años. La obesidad es mayor a 2 desvíos estándar, con un equivalente en masa corporal de índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado a los 19 años. Un adelgazamiento es menor de menos 2 desvíos estándar de la media y un adelgazamiento severo menos de 3 desvíos estándar de la media. Ahora se puede evaluar, valorar y medir con precisión los resultados de una lactancia materna y de una alimentación complementaria. Y bueno, queda a preguntas todo